iniciar la grabación. Fernando, si me querés ayudar para empezar la grabación. Ya estamos, André. Genial. Bueno, si a alguno no le parece, si no le parece la idea de la grabación, puede abandonar la sala, pero les recordamos que va a poder ver igualmente la sesión en nuestras redes sociales la semana que viene sin problema. En primer lugar, queremos agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron en la coordinación justamente de este evento. Mencionar a la Contraloría de Chile, también a la Auditoría General de la Nación Argentina, también a la Contraloría de Paraguay, la oficina, también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y también a la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. También les quiero recordar la dinámica del día de hoy en cuanto a las preguntas. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden poner en el chat. Y nosotros con el equipo de Alliance for Integrity vamos a realizar luego una minuta, vamos a responder todas las preguntas y les vamos a mandar a todos los participantes registrados por correo electrónico. También les recordamos que esta sesión está siendo simultáneamente traducida al portugués, por lo que pueden ingresar allí en el chat. También vamos a poner el link para poder ingresar a esta misma sesión en su versión en portugués. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. En primer lugar, le quisiera presentar, va a estar con nosotros Aran Mayola Huguet. Él es técnico senior en corrupción de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito de UNODC en México, desde donde funge como punto focal de género y corrupción para la región latinoamericana. Entonces, muchas gracias, Aran, por estar aquí presentes y te cedo la palabra para que des inicio a la presentación del día de hoy. Y me avisas si podés compartir tu pantalla. Muchas gracias, Adriana. Sin embargo, no puedo compartir pantalla. Si me pueden apoyar con eso, por favor. Sin problema. Allí, Listo. Fer, Ahora habría que, sí, estar genial. posible. Gracias, Fer. Muy bien, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Sí. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Es un placer poder compartir este espacio de reflexión, este espacio de intercambio de ideas, de buenas prácticas, con un grupo de personas con tan amplia experiencia y conocimiento en la región latinoamericana. Y a quienes saludo pues con un afectuoso saludo. Antes de empezar, me gustaría agradecer también la oportunidad de participar en esta iniciativa y mandar también un cordial saludo a todas las personas que nos siguen vía esta retransmisión. Quisiera organizar mi intervención para, primero, exponer el contexto y el marco general que guía la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo de las Naciones Unidas y particularmente de UNODC, para posteriormente compartirles algunos puntos que reflejan la importancia de adoptar también este enfoque en las políticas y estrategias de promoción de la integridad y de combate a la corrupción. Como seguramente varias y varios de ustedes sabrán, la transversalización de la perspectiva de género fue establecida en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 como una de las principales estrategias globales para promover la igualdad entre los géneros. Posteriormente, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, conocido como ECOSOC, establecería en sus conclusiones convenidas 1997/2 la definición del concepto de incorporación de la perspectiva de género, entendido como el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, y esto en todas y cada una de las áreas y los niveles. Se trata de una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias, tanto de las mujeres como de los hombres, y aquí añadiría también como de las personas con identidades no binarias, sean parte integrante en la elaboración, implementación, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales.
Con esto se busca que todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, puedan beneficiarse de igual manera de estas políticas y programas y, por lo tanto, que no se perpetúen las desigualdades. Durante los últimos años, varios mecanismos e instrumentos internacionales han empezado a reconocer la importancia de incorporar esta perspectiva en los análisis, decisiones políticas, planes, programas, presupuestos y también hacia el interior en procesos y estructuras institucionales. Este es el caso, por ejemplo, de las declaraciones de Santo Domingo y de Guayaquil, que, como creo nos comentarán quienes me seguirán en el uso de la palabra, reflejan los compromisos relativos a la incorporación del enfoque de igualdad de género, tanto en la aplicación de las políticas al interior de las entidades de fiscalización superior, como también hacia el exterior en la labor fiscalizadora y de control. En esta misma línea, en 2012, las Naciones Unidas acordaron el histórico Plan de Acción para todo el sistema sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, conocido como ONU-SWAP, el cual se renovaría en 2018 con el ONU-SWAP 2.0. Se trata de un marco de rendición de cuentas a través del cual se evalúa a 66 entidades, que corresponde entre el 93 y el 99% del presupuesto de Naciones Unidas, según 17 indicadores comunes de desempeño, que, como ven en la imagen, abarcan distintas áreas de las funciones institucionales de la organización. Adicionalmente, en 2017 se adoptaría la Estrategia de Paridad de Género para el Sistema de las Naciones Unidas, impulsada por el actual secretario general Antonio Guterres. El documento incluye recomendaciones para la contratación y retención, también medidas especiales, la eliminación de los prejuicios inconscientes en estos procesos de selección de personal y la creación de un ambiente favorable para todas las personas. De conformidad con el plan ONU-SWAP y la estrategia de paridad de género, en UNODC adoptamos en 2018 la estrategia para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Con esta estrategia se busca la incorporación sistemática y efectiva de una perspectiva de género, así como también promocionar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y esto, de nuevo, tanto en las políticas y prácticas institucionales hacia el interior de la oficina, como también en nuestras actividades programáticas en los 3 pilares de trabajo de UNEC, que son trabajo normativo, investigación y trabajo analítico, y finalmente trabajo de asistencia técnica sobre el terreno. Para ayudar a esta labor, se han desarrollado una serie de guías para orientar a los equipos de trabajo a transversalizar la perspectiva de género en los programas y proyectos en cada uno de los mandatos de la oficina, y de hecho se pueden consultar libremente a través de Internet. Esto incluye también las iniciativas para prevenir y combatir la corrupción, en tanto UNODC como agencia custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, por sus siglas en inglés, apoya a los países en la implementación de la Convención, otorga asistencia técnica y promueve acciones de cooperación para el desarrollo de políticas y estrategias de prevención y de lucha integral contra la corrupción. La UNCAC, esta convención que les comentaba, fue adoptada en 2003 por la Asamblea General y hace un llamado para un enfoque multidisciplinario en la prevención y en el combate a la corrupción. El redactado de la UNCAC no está completamente desprovisto de la idea de que la corrupción concierne tanto a hombres como mujeres. Además, se ha interpretado que el concepto de beneficio indebido, que forma parte de la definición de los actos de corrupción, puede abarcar también favores sexuales, que es un tipo de corrupción de género. Además, en su artículo 7, la UNCAC promueve la contratación basada en el mérito y en la equidad. Sin embargo, no se aborda específicamente esta relación entre género y corrupción. Tampoco lo hace la CEDAW, que, como saben, fue adoptada en 1979 y que articula un conjunto de normas que prohíben toda forma de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida. Es por esto que es particularmente importante que este vínculo sí aparezca explícitamente en la declaración política que fue aprobada recientemente en junio de este mismo año, en el marco de la sesión especial contra la corrupción de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En ella, los países se comprometen a mejorar, y cito textualmente, nuestra comprensión de los vínculos entre género y la corrupción, incluida la forma en que la corrupción puede afectar a las mujeres y a los hombres de manera diferente, y seguir promoviendo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, entre otras cosas, incorporando estas cuestiones en la legislación pertinente, la elaboración de políticas, la investigación, los proyectos y los programas. Este compromiso, por lo tanto, refuerza la conexión conceptual y operacional entre anticorrupción, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, la cual en cierta medida ya se encontraba presente en la Agenda 2030 y en los ODS. De hecho, podríamos decir que tanto igualdad de género como la prevención y el combate a la corrupción son aceleradores de la implementación de todos los ODS. En tanto se trata de acciones con un efecto multiplicador en el desarrollo de los países. Con tal de explorar estas conexiones, en 2018, desde UNODC organizamos, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una reunión de expertos y expertas sobre género y corrupción en Bangkok. Las recomendaciones extraídas de la reunión fueron retomadas en un documento que hemos publicado recientemente desde UNODC bajo el título original The Time is Now, Addressing the Gender Dimensions of Corruption, el cual ya se puede descargar también de forma gratuita en su versión original en inglés y que estará disponible también en español próximamente. El documento explora la relación entre la desigualdad de género de un lado y la corrupción del otro, así como el impacto del género en la corrupción y viceversa. También presenta los principales marcos internacionales y las respuestas de las políticas de los distintos países a estos compromisos internacionales. El documento incluye además 3 casos de estudio centrados en Ghana, Indonesia y Brasil, y asimismo a lo largo de la publicación también encontramos varios ejemplos de otras iniciativas que se están implementando en la región latinoamericana, como es el caso del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de México. En cuanto a la relación entre desigualdad de género y la corrupción, los análisis demuestran que la corrupción afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Y si bien la información disponible hasta el momento es más bien escasa, es muy posible que también afecte de manera diferente a personas con orientación sexual o identidades de género diversas. En todo caso, debido a su rol tradicional como cuidadoras y a necesidades particulares de atención relacionadas con las funciones reproductivas, las mujeres tienen más posibilidad de sufrir corrupción en entornos particulares, como puede ser el sector salud o el sector educativo. Además, las redes de patronazgo, que muchas veces están dominadas por hombres, tienden a excluir a las mujeres de participar o de tener acceso tanto a sectores públicos como privados, así como también en la esfera política. Incluso considerando la posibilidad de que las mujeres pagan menos sobornos que los hombres, como parece indicar varios estudios, se puede argumentar que el impacto de esta corrupción, que esta corrupción representa para ellas, es mayor, particularmente cuando existe una interseccionalidad de factores junto al sexo, como puede ser la pobreza o los bajos niveles de educación formal. Por un lado, existen formas específicas de corrupción que afectan a las mujeres en mayor proporción, como es el caso de la corrupción sexual, también conocida como sextorsión, donde favores sexuales se utilizan como moneda de cambio. Y esto tiene, evidentemente, impactos muy grandes, tanto en el nivel físico, psicológico como social. Por otro lado, las mujeres se encuentran proporcionalmente en una situación de mayor inseguridad económica que los hombres, al representar la mayor proporción de personas que viven en la pobreza. Esto las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad, incluyendo cuando se trata de enfrentar estas solicitudes de soborno. Además, el costo monetario del soborno sería proporcionalmente más elevado para las mujeres, al contar ellas con un menor ingreso. Igualmente, al depender en mayor medida de los servicios y bienes públicos, el impacto de las ineficiencias generadas en el sector público debido a la corrupción también sería mayor para ellas y para otros grupos discriminados. Para terminar de comprender cómo las dinámicas de género interactúan con la corrupción, la transparencia y la integridad, existe la necesidad de avanzar en la recolección de datos y investigación, tanto cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, así también como dejar de asumir que existe una equivalencia entre género y sexo.
Desde UNODC hemos organizado 2 grupos de trabajo o task forces precisamente para avanzar en esta dirección. Derivado del primer task force se publicó a través del Centro de Excelencia de UNODC y INEGI México, además en colaboración con PNUD, un manual para medir la corrupción a través de encuestas que incluye consideraciones para capturar las dimensiones de género. También hemos realizado investigaciones al respecto en distintos países, entre ellas las que pueden ver en pantalla y que también son disponibles a través de Internet. A lo largo de las últimas décadas se ha ido desarrollando un cuerpo de literatura académica que ha explorado precisamente esta relación entre el género y la corrupción. Esta imagen que ven en el centro resume varios de los trabajos que buscan explicar por qué en determinados contextos parece haber una correlación entre mayor proporción de mujeres en posiciones de poder y menores niveles de corrupción. Puede existir una correlación porque la corrupción reduce las oportunidades que tienen las mujeres. La razón para esto puede ser que las desigualdades que afectan a las mujeres son profundizadas por los impactos negativos que tiene la corrupción sobre aquellas personas que tienen menos poder, así como por formas de corrupción de género como las que les comentaba anteriormente. Aquí déjenme decir que las víctimas de este tipo de corrupción pueden no categorizarla como tal, y de hecho muchas veces tampoco se denuncia por el estigma asociado a este tipo de delitos sexuales o incluso el miedo a sufrir revictimización por parte del sector público. Las mujeres, por otro lado, observan cómo funcionarios públicos en sistemas corruptos tratan a personas con menos poder de manera sesgada. También anticipan que serán sujetas a estándares éticos más altos que los hombres, y esto debido al estereotipo de que las mujeres son incorruptibles. Si bien se ha demostrado que, dadas las circunstancias adecuadas, tanto mujeres como hombres son igualmente propicios a la corrupción. Como consecuencia, las mujeres asumen que se enfrentarán a un trato injusto en caso de buscar más poder, y esto pues definitivamente desincentiva a hacerlo. Finalmente, redes dominadas por hombres que llevan a cabo este tipo de actividades corruptas y controlan el acceso al poder, discriminan a las mujeres manteniéndolas fuera de dichas redes mediante el uso de normas masculinas para cimentar las relaciones de confianza. Este es el caso de lo que Aline Bjarnegard define como capital homosocial. Por otro lado, puede existir también una correlación porque las mujeres en el poder podrían reducir esa corrupción. Esto puede ser porque para mejorar las oportunidades de progresar en sus carreras, las mujeres en el poder rompen con estas prácticas corruptas orquestadas por estas redes coludidas y dominadas por hombres que les comentaba hace un momento. Las mujeres en el poder evitarían, por lo tanto, que la corrupción porque se enfrentan incentivos más fuertes que los hombres para llevar a cabo una gestión íntegra. A menudo se socializa a las mujeres para tener aversión al riesgo y pueden además enfrentar una mayor sanción social ante transgresiones éticas. Para representar los intereses de las mujeres de manera sustancial, las mujeres en el poder tienden a buscar mejorar la prestación de servicios y bienes públicos en sectores considerados de interés para las mujeres, lo cual implica combatir la corrupción en esos sectores. Así, hay evidencias que mujeres electas tendrán una mayor voluntad de instalar dispositivos de auditorías para detener las fugas de dinero público que se destinan a la atención de servicios básicos, como en el sector salud o en la educación. ¿Qué implica esto para la formulación de políticas? Bien, de un lado, allá donde existen desigualdades de género, el hecho de reducir la corrupción puede también reducir dichas desigualdades. De otro lado, el empoderamiento sustantivo de las mujeres podría reducir la corrupción que muchas veces enfrentan. Por lo tanto, las políticas para promover la igualdad de género, de un lado, y prevenir y combatir la corrupción, de otro lado, tienen el potencial de fortalecerse mutuamente. Me gustaría a continuación compartirles algunos ejemplos concretos que se encuentran en esta publicación The Time Is Now. Desde el punto de vista de iniciativas para mejorar la igualdad de género y que puedan tener también un impacto positivo al combatir la corrupción, se pone el ejemplo de políticas de compras públicas con perspectiva de género. Esto como una manera de promocionar la inclusión y la diversidad en un contexto social determinado, atraer a personas que han sido excluidas de posiciones de poder debido tanto a prácticas corruptas como a desigualdades de género, y así romper estas redes de patronazgo que están unidas a través de este capital homosocial. Aquí
encontramos, por ejemplo, legislaciones nacionales que buscan reducir la desigualdad de género y que están dirigidas a proveedores del gobierno. Es el caso de Suiza con su Ley de Igualdad de 1996, la cual demanda que cualquier empresa que realice negocios con el gobierno pague por igual a su personal femenino, a las mujeres y a los hombres. Las oficinas de adquisiciones de la Conferencia Suiza llevan a cabo auditorías de igualdad de remuneración y aquellas empresas que no cumplen pueden ser sancionadas incluso mediante la terminación de sus contratos. En otras de las sesiones de esta Semana de la Integridad se ha hablado también de otros ejemplos de disposiciones sustantivas de igualdad de género que bien podrían ser incluidas en este tipo de legislaciones para ir acumulando puntos en el proceso de licitación competitivos. Entre otros ejemplos, se ha mencionado las políticas de licencia por maternidad y paternidad, protecciones adicionales contra el acoso sexual o la creación de oportunidades de formación y mentoría sensible al género. De hecho, en el sector privado empezamos a encontrar cada vez más estudios que demuestran que una mayor igualdad de género en posiciones de alta gerencia no solo mejora las oportunidades para las mujeres, sino que también contribuye a instaurar estructuras de gobernanza más fuertes y igualmente tener mayores niveles de transparencia. Desde el punto de vista de las oportunidades que ofrecen las iniciativas anticorrupción para promover la igualdad de género, encontramos también distintas propuestas incluidas en esta publicación. Una de ellas es la de priorizar los recursos para reducir la corrupción en la entrega de servicios públicos a los que las mujeres acceden en mayor medida que los hombres. Esta estrategia, eso sí, debe también incluir y considerar las desigualdades interseccionales y tener en cuenta, por ejemplo, que existen servicios de los que las personas con orientación sexual o identidades de género diversas dependen más que otros grupos. Aquí encontraríamos como ejemplos las auditorías sociales sobre el acceso de las mujeres y otros grupos tradicionalmente discriminados a los servicios públicos. Otra propuesta tiene relación con el establecimiento de mecanismos de denuncia con perspectiva de género, tanto en el sector público como en el sector privado. Según varios estudios, las mujeres tienden generalmente a tener un mayor temor que los hombres de denunciar estos actos de corrupción, particularmente cara a cara. Esto es debido a la falta de protección, que sienten miedo a represalias y escasa confidencialidad que muchas veces acompaña este tipo de procesos. En este punto, tanto los órganos públicos de asesoramiento como la sociedad civil pueden jugar un importante rol de acompañamiento a las víctimas. Así lo demuestra el caso, por ejemplo, de la República de Corea, donde la Comisión Anticorrupción y Derechos Civiles unió fuerzas con la Asociación de Abogados para formar un grupo de abogados asesores quienes brindan asesoramiento legal gratuito y tienen además la capacidad de prestar su nombre a la hora de hacer el reporte. Para concluir, quisiera dejarles con una reflexión que pienso captura estos 4 puntos que aquí en la pantalla se resumen. Querer aumentar la integridad implica apuntar hacia algo más que simplemente evitar transgredir el cumplimiento de las normas. Es reconocer que una sociedad inclusiva es también una sociedad muchas veces menos corrupta. Al incluir la igualdad de género dentro del concepto de integridad desde nuestras organizaciones, debemos apoyar la consecución de este propósito, siendo también justos con todos los géneros y buscando cambios donde este no sea el caso. Es necesario adoptar un enfoque incremental en cuanto a transversalizar la perspectiva de género, teniendo en cuenta que las soluciones necesitan encajar con los contextos institucionales y locales, los cuales influyen fuertemente las dimensiones de género y su relación con otros factores de interseccionalidad. Esto implica también un cambio en el pensamiento sobre la mejor manera de asegurar la integridad a largo plazo y avanzar más allá de la mera prevención y lucha contra los actos de corrupción individuales. En definitiva, este cambio amplía el enfoque del mero combate a la corrupción y al compliance para dar mayor énfasis en reformas institucionales y de construcción de la integridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aran, por tu presentación. A continuación, cedo la palabra a la directora de Alliance for Integrity, Susanne Friedrich, quien ahora va a pasar a moderar un panel y vamos a pasar a una dinámica de conversatorio. Susanne, estamos contigo.
Muy bien, Adriana, muchísimas gracias y muy buenas tardes con todas y todos y una muy calurosa bienvenida a mis panelistas. Me alegro presentar al doctor Jorge Bermúdez, el Contralor General de la República de Chile, que es actualmente el secretario ejecutivo de OLACEPS y preside el grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación de OLACEPS y el grupo de trabajo de obras públicas y la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Y con él está Daniela Santana Silva, la jefa de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Contraloría de Chile. Ella coordina el grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación de la OLACEPS y es experta en género y discriminación. Muy buenas tardes y bienvenidos. Y bueno, quisiera dirigir la primera pregunta a usted, Contralor. ¿Por qué es relevante que las entidades fiscalizadoras superiores jueguen un rol en transversalizar la perspectiva de género? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero que todo quiero agradecer la invitación a participar de este evento en esta Semana de la Integridad. Me imagino que se escucha lo que estoy diciendo, así que si no se escucha me hacen una seña, por favor. Bueno, yo creo que la pregunta, y sobre todo después del contexto en que se ha propuesto por nuestro colega de UNODC, es bien relevante porque precisamente cuando hablamos de las entidades fiscalizadoras superiores, estamos hablando de entidades que en primer lugar, dentro de su mandato, normalmente tienen actividades o funciones que luchan contra la corrupción. Y tal como acabamos de escuchar, transversalizar la perspectiva de género en la lucha contra la corrupción también hace esa lucha bastante más efectiva. Ahora bien, ¿por qué en nuestras entidades sería interesante o sería importante que se transversalizara, que fuera un elemento permanente la perspectiva de género? Yo creo que en primer lugar porque las EFS, las entidades fiscalizadoras superiores, son órganos que forman parte del Estado. Y por lo tanto, al formar parte del Estado, están obligadas también por aquellos instrumentos que los Estados han suscrito. Así, por ejemplo, si un Estado, como en el caso del Estado de Chile, ha suscrito la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que también se acaba de citar, obviamente que eso también obliga no solo al Estado, no solo al gobierno, sino que también al control externo y también obliga, por lo tanto, en el caso de Chile, a la Contraloría de Chile. Por lo tanto, uno, si quisiera hacer una respuesta un poco legalista, debería decir, bueno, en primer lugar, porque es una obligación internacional y además nosotros somos parte del Estado y estamos obligados por esa normativa internacional. Pero en segundo lugar, también los Estados, y también ahí nuevamente eso incluye al Estado de Chile, hemos suscrito la Agenda 2030. La Agenda de Desarrollo Sostenible tiene los objetivos de desarrollo sostenible, por cierto. Uno de ellos, el objetivo quinto, que nosotros dentro del contexto de la OLACEPS hemos considerado de manera bastante seria, dice relación precisamente con la igualdad de género. Y por lo tanto, si nosotros hacemos nuestros los objetivos de desarrollo sostenible, no solo en la fiscalización o no solo como un objetivo a fiscalizar, sino que también como parte de aquello que nosotros somos como entidades, obviamente que también es otro elemento u otro argumento para decir que la perspectiva de género debe ser transversalizada. Y ahora, desde el punto de vista, tal vez no tan general, sino que desde el punto de vista de una persona que tiene a cargo una institución, como es mi caso, que estoy a cargo de la Contraloría de Chile, que soy podríamos decir, su líder o el que tiene que dar cuenta de ella, yo diría que cuando uno transversaliza la perspectiva de género, lo que está haciendo es haciendo una organización que sea mucho más diversa, y esa diversidad le da, evidentemente, una mayor riqueza a aquello que hace la entidad, y en este caso a lo que hace la Contraloría. Por lo tanto, cuando uno incorpora la perspectiva de género, y también cuando incorpora la eliminación o la lucha contra la eliminación de toda forma de discriminación, y ahí ya obviamente no solo es la discriminación respecto de la mujer, sino que obviamente respecto de personas con discapacidad, o respecto de personas que son extranjeras o migrantes, o respecto de personas que conforman parte de una diversidad sexual, lo que está haciendo, yo creo, es enriquecer su propia institución, incorporando nuevas perspectivas que al final van a dar mejores resultados precisamente en aquello que se hace. La va a hacer una institución
mucho más resiliente a los cambios, mucho más abierta a esos cambios también, y va a poder enfrentar de mejor manera los desafíos que, por ejemplo, impuso la pandemia, a lo que me voy a referir un poco más adelante. O sea, yo creo que la perspectiva de género, por lo menos en el caso de la Contraloría, nos permitió adoptar decisiones mucho más rápido para adaptarnos a la pandemia, pero también para poder enfrentar de mejor manera nuestro trabajo, para poder seguir haciéndolo, a pesar de que estábamos en una situación, por ejemplo, de home office. Hay otro aspecto que quisiera mencionar a propósito de por qué hay que transversalizar la perspectiva de género en las EFS. Hay que liderar con el ejemplo. Las contralorías, los tribunales de cuentas, las cámaras de cuentas son órganos muy importantes dentro de la estructura de los estados y normalmente son organizaciones dentro de las cuales se miran los demás órganos del estado. Es decir, por lo menos de la experiencia que yo tengo en estos casi ya 6 años en que estoy a cargo de la Contraloría, es que muchas cosas que hace la Contraloría, por ejemplo en materia de género, o por ejemplo en materia de la adopción de la Agenda 2030, luego son tomadas como ejemplo por parte de otros órganos del Estado, y en particular órganos de la administración del Estado, para seguir haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, perdón que sea tan doméstico con un par de ejemplos que voy a dar, pero cuando uno dice, ¿sabes qué? Vamos a tener horario flexible para favorecer precisamente a aquellos padres o madres que tienen que pasar a dejar a sus hijos al colegio o al kindergarten o a la sala cuna y por lo tanto pueden entrar en un horario que es mucho más flexible y no fijo a las 8:30 de la mañana. Esa es una perspectiva que adopta la Contraloría y que luego sirvió e irradió al resto de la administración del Estado. Y hoy día, en general, uno podría decir, en los órganos de la administración del Estado, más o menos hay flexibilidad en el ingreso al horario. O en el caso también cuando migramos al home office, precisamente lo hicimos sobre todo y con una flexibilidad horaria bastante amplia, también lo hicimos pensando, obviamente, en esa perspectiva de género, en que muchos papás o mamás tenían que hacerse cargo también del cuidado personal. Por lo tanto, yo creo que esos ejemplos dan cuenta de por qué es tan relevante incorporar o transversalizar esa perspectiva de género. Eso por ahora. Muy bien, ya que está hablando de esas buenas prácticas o ejemplos concretos, prácticos, a nivel de OLACEF, ¿cómo están adoptando esas buenas prácticas y difundiendo a lo largo de los miembros en América Latina? Bueno, como Secretaría Ejecutiva yo diría que de OLACEF, que ya llevamos un tiempo a cargo de ese rol dentro de nuestra organización, yo diría que los temas de no discriminación y los temas relativos a género no son temas que hayan llegado hace un par de años. O sea, ya hace más o menos 9 o 10 años, el año 2012, ya los temas de género comenzaron a tratarse. Por ejemplo, hubo un encuentro que se realizó el año 2012 en Santo Domingo a propósito de género y transparencia en la fiscalización superior. O sea, ya era un tema en el que se venía trabajando y en ese marco sale o se expresa en una declaración que se denomina la Declaración de Santo Domingo, donde las CFS, en el fondo, lo que dicen es que van a considerar y van a comenzar a aplicar las políticas de género al interior de sus propias organizaciones. Luego, dentro de esa práctica que tiene la OLACEF, que son las auditorías coordinadas, es decir, cuando las distintas EFS se ponen de acuerdo para auditar en sus estados un determinado tópico, hay 2 auditorías que se relacionan directamente con materias de género. Sin embargo, quisiera quedarme con una que es un poco más actual, que es aquella que dice relación con la preparación de los estados para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible quinto, que es efectivamente el de igualdad de género. Entonces, esa auditoría entregó muchísimos resultados, hay muchos hallazgos, algunos particulares para cada estado, para cada país de nuestra región, pero también entregó una perspectiva bien completa de la región y de Iberoamérica, porque también participó España en esa auditoría, y eso permitió sacar varias conclusiones a propósito de, bueno, que efectivamente en muchos casos, obviamente ustedes pueden después revisar la auditoría, pero en muchos casos la adopción de los ODS no había sido sino más bien una declaración más formal que otra cosa, y que obviamente había mucho que hacer todavía desde el punto de vista de la preparación para poder incorporar la perspectiva de género y el ODS quinto en nuestra región. Ese es un ejemplo concreto, y yo creo que hayan participado 18 EFS de la región da cuenta de que por lo menos
dando el tono desde arriba, el tone from the top, había un interés en ver, bueno, por lo menos veamos cómo estamos para saber qué tanto hay que avanzar todavía en esta materia, y yo diría que fue un gran hallazgo ese, el decir que los estados realmente no estábamos muy preparados para incorporar las perspectivas de género, y mucho menos para la incorporación del ODS quinto. Luego de esa auditoría, se realizó una encuesta al interior de cada una de las CFS, de cada una de nuestras instituciones. Y ahora no para ver cuál era la preparación de los estados, sino para ver cómo estaba la perspectiva de género en cada una de las CFS de nuestra organización. Y esa encuesta entrega sus resultados el año 2019, y como resultado de eso, yo creo que ahí OLACEF tomó dos decisiones bien relevantes. Una de ellas, que fue ya hace 2 años, a fines del 2019, en la Asamblea General de San Salvador, de El Salvador, fue crear un nuevo grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo es el grupo de trabajo de género y no discriminación. O sea, el solo hecho de ya que exista un ámbito donde se va a tratar este tema, y que obviamente se pone en relación también con los temas de transparencia y de integridad, da cuenta de que este es un tema relevante para nuestra organización. Y en el poco andar de este grupo, yo creo que se están mostrando varios resultados. O sea, yo creo que la creación del grupo de trabajo, pero también que este grupo, por ejemplo, haya realizado un curso de introducción a las temáticas de igualdad y no discriminación, que es un curso que bueno, a lo mejor Daniela después puede referirse un poquito a él, da cuenta de que estamos por el buen camino. Y además, en el contexto de este grupo de trabajo que tiene 13 EFS que lo integran, se formuló la base, el borrador de una política en materia de género y no discriminación para nuestra organización como la CES. Esa política va a ser presentada ahora en la Asamblea General de diciembre de Cartagena de Indias, donde nosotros esperamos que pueda ser obviamente aprobada y después que pueda ser aplicada. ¿Por qué? Porque esa política tiene dos características que yo creo que son bien relevantes. En primer lugar, es una política que, como parte de la base de un diagnóstico, de un autodiagnóstico de cada una de las CFS, es una política flexible, porque algunas partirán un poco más adelante, otras un poco más atrás, algunas tendrán otros énfasis distintos a las de la FS del lado. Eso en primer lugar. O sea, es una política de carácter flexible. Pero en segundo lugar, a mí me parece que es bien relevante porque no es solo una declaración, porque es una política que tiene indicadores que la hacen medible. O sea que después de un tiempo, una vez que adoptemos la política, vamos a poder saber, bueno, qué tanto avanzamos como FS en la implementación de esa política. Entonces, yo, bueno, ahí cruzo los dedos y voy a hacer un poco de propaganda acá, pero ojalá que mis colegas en la Asamblea General seamos consecuentes, obviamente, y podamos aprobar esta política, porque yo creo que esa es una buena práctica, pero además es una manifestación concreta que hay una decisión, por lo menos de las 3 CFS que formamos parte del GTG, del Grupo de Trabajo de Género, y que luego esperamos que sea ampliado a toda la Asamblea General de OLACEF, y que se apruebe y que luego se lleve a la práctica. Eso podría decir por ahora, Susana. Muy bien, muchas gracias. Quisiera un poco, quizá, Daniela, preguntarte a ti antes de entrar un poco más en algunos aspectos más relacionados con el tema de la lucha contra la corrupción. El tema de género es bien sabido y bien reconocido públicamente que la diversidad y el fomentar oportunidades para las mujeres tiene muchas ventajas. También hay que reconocer que son parcelas de poder que ciertos grupos de interés tienen en ese momento y que tienen que ceder para que las mujeres y otros grupos vulnerables puedan ejercer sus plenos derechos. Entonces, ¿cómo se refleja esto en las políticas que ustedes definen y cómo lo tienen en cuenta para la implementación de esas políticas? Muchas gracias por la pregunta, Susane. Aprovecho de saludar a toda la audiencia. Un gran saludo a todas y todes. Estamos buenamente en la misma sala con Susane por coincidencias, así es que es un gusto poder tener algo de semipresencialidad. Y agradezco mucho el punto que tocas, Susane, porque claro, por una parte la reivindicación de las mujeres y la lucha en el fondo por mostrar
que la norma que existe en nuestra sociedad, esta norma del patriarcado, ¿no? No es la realidad y que entonces es una lucha por poder ir rompiendo esos techos de cristal, ir ocupando espacios. Esa es una lucha, pero otra es además mostrar la diversidad. Y precisamente eso es algo que se tuvo en cuenta en la Asamblea General que hacía alusión al Contralor, donde se genera esta necesidad de crear un organismo especializado, la OLACERS, para trabajar ese tema. Y nosotros cuando propusimos nuestra presidencia al GTG, tomamos ese guante y nos hicimos cargo de esto, generando no solo un grupo de trabajo de igualdad de género, sino que de igualdad de género y no discriminación. Y en particular, en la política en la que hemos estado trabajando durante todo este año, de manera muy intensa, con muchos de nuestros colegas de la región, esta política está inspirada en determinados principios. Y uno de esos principios es el del valor de la diversidad. Y nosotras entonces lo que hemos hecho en esta política es una política que está estructurada en base a 6 ejes, que tiene en total 103 recomendaciones para las FS, y en el que hemos tratado de incorporar esta mirada del valor de la diversidad y de la interseccionalidad en todas estas recomendaciones. Para que podamos tener medidas, en particular hay un eje que se llama el eje de inclusión, en el que nosotros hacemos un análisis, unas recomendaciones más bien a partir del diagnóstico a establecer medidas para las FS y para las CEFs, de manera que grupos que han estado sometidos a vulnerabilidad histórica puedan también desenvolverse de manera adecuada en las FS que somos parte de los CEFs. Por ejemplo, ahí encontramos algunas medidas particulares para las personas con discapacidad, entonces hacemos recomendaciones en torno a, por ejemplo, infraestructura, en torno a, por ejemplo, los medios de comunicación, que son muy importantes. No sé, por ejemplo, hay algo que pasa muchas de las FS, cuando terminamos una auditoría o terminamos algún trabajo, hacemos un video. Es una forma de poder comunicarnos más cerca con la ciudadanía, porque a veces leer un informe de auditoría puede que sea un poco técnico, ¿no? Entonces hacemos un video. Pero ¿qué es importante que tenga ese video? Que tenga audio y que tenga voz, que si es que hay que también tenga letras. Entonces, para las personas que tienen problemas de visión, para las personas que tienen problemas de audición. Entonces, es súper importante poder tener esa perspectiva también incluida. Pero claro, nos preocupamos en el fondo de ir por toda esta gama de los grupos sometidos históricamente a vulnerabilidad. Ese fue un eje que lideró la Auditoría Superior de la Federación de México, y en el que estamos muy contentos con las recomendaciones que están ahí incluidas para hacer real este valor a la diversidad. Muy bien. Quisiera regresar un poco a la intervención del Aran Mayola también y el estudio de UNODC y la relación entre la corrupción y el género, porque existe esta interseccionalidad y el Contralor dijo también que están trabajando desde OLACEFs en el grupo de género esta conexión. ¿Cómo se traduce esto en el trabajo que hace? Se traduce en diversas formas. Primero, en levantar esto como un tema. Entender que la corrupción afecta de manera diferenciada, en particular a todos los grupos sometidos a histórica vulnerabilidad, pero en particular a las mujeres. Y eso es algo que hasta hace poco, lamentablemente, no se hablaba mucho. Entonces, bueno, el grupo de trabajo de género se creó el año pasado, se levantó en la Asamblea General, pero formalmente se creó el año pasado en el Consejo Directivo, y este año, 2021, ¿estamos en 2021? Sí. Sí. Y este año 2021 es el primer año de su funcionamiento. Entonces, ha sido mucho trabajo y una montaña rusa, porque vemos las necesidades que hay de poder transversalizar este tema. Y entonces, respecto a, primero es levantar este tema, existe un impacto diferenciado en las mujeres, no lo decimos solamente nosotros como FS, sino que hemos hecho un trabajo relevante a través de nuestra Cancillería y también lo que tocaba recién Aran por el párrafo 69 de la Declaración Política de la UNGAS. Es una declaración muy importante, es primera vez que la Asamblea General hace una sesión especial en materia de lucha contra la corrupción, prevención y lucha contra la corrupción. Y para nosotros fue muy importante poder acompañar ese proceso y esa declaración
y poder lograr que estuviera consagrado ahí esta relevancia. Nosotros tenemos, y aprovecho también, así como pasaba el Contralor, un aviso, estamos trabajando en particular, comenzando una línea de trabajo sobre sextorsión. Así, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos un webinario del GTG en el que tenemos a un panel de expertas para poder conversar estos temas y para poder tomarle el peso y analizar eventualmente las líneas de trabajo que pueden desprenderse para la OLACEF desde ahí. Así es que estamos en realidad entusiasmados con las posibilidades que tenemos de trabajar en particular este cruce. Y cuando dicen que trabajan esos temas, yo sé que ustedes también tienen una mucha relación con otras entidades, con otros sectores de la sociedad, con la sociedad civil, con sector privado, que también tienen un importante papel a jugar en esos temas. ¿Cómo se articulan con esos sectores de la sociedad? ¿Cuál es el rol que toman ustedes como entes fiscalizadoras superiores en este intercambio, digamos, con otros sectores? Bueno, para responder esta pregunta me gustaría dar dos ámbitos. Uno, en particular, desde el GTG, desde el grupo de trabajo, nos hemos relacionado en este grupo de trabajo participan no solo 3 entidades fiscalizadoras, sino que además tenemos 3 entidades que tienen la calidad de observadoras, que nos han acompañado en este trabajo, que es la CAF, la Canadian Accountability y Auditing Foundation, la GIZ y la INTOSAI, el capítulo de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI. Entonces estamos en permanente colaboración con esas instituciones. Eso por una parte. Por otra parte, como FS, y aquí me pongo en mi rol de Contraloría de Chile, y en particular para poder transversalizar estos temas y analizar la interseccionalidad al alero de la lucha contra la corrupción, nosotros hace 2 semanas lanzamos nuestra estrategia nacional de corrupción en una medida muy innovadora en el que nosotros como entidad fiscalizadora superior nos hemos arrogado el mandato de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y siguiendo la metodología de UNODC hemos elaborado una estrategia nacional anticorrupción ampliamente participativa con más de 23.000 personas participando y en un proceso en el que llevamos a cabo distintos focus groups. ¿Cómo se dice? Focus group grupos de, sí. Y en este trabajo en grupos, todo esto en contexto de pandemia, efectuamos distintas focalizaciones con distintos grupos históricamente vulnerados. Así nos reunimos con mujeres, nos reunimos con personas LGBTI+, nos reunimos con personas con discapacidad, nos reunimos con personas privadas de la libertad, para poder analizar personas indígenas, defensoras del medio ambiente, así, con un sinnúmero de grupos. En total fue un largo recaudo de información para poder tener un documento en el que nosotros tenemos 25 propuestas para luchar contra la corrupción, que esperamos que sean adoptadas, bueno, porque parte importante nos cabe a nosotros como entidad fiscalizadora superior, pero necesitamos, por supuesto, de la sociedad completa y de las instituciones y agencias del Estado para poder lograr efectivamente luchar contra este flagelo. Lo relevante de este proceso es que, claro, tuvimos a la vista estas realidades y analizar que en el fondo nuestra labor tiene un impacto en la ciudadanía. No es solamente una labor que estamos haciendo desde arriba, sino que hay un impacto en la ciudadanía y este impacto va a ser diferenciado dependiendo de quién esté desde el otro lado. Y eso es algo que no perdimos de vista y esperamos que también en la implementación, en el seguimiento y en la evaluación, que es un proceso que actualmente está en construcción, también podamos tenerlo a la vista. Muy bien, pensando en que todos esos procesos que algunos están recién tomando y están recién iniciando, si pensamos en todo el debate de género que llevamos haciendo durante tantas décadas, vemos que hay avances también en la política anticorrupción, hay avances pero son lentos. A ver si ustedes piensan que
¿qué les gustaría haber logrado en, digamos, 5 años? ¿Qué podía ser realista en políticas de anticorrupción en su relación con igualdad de género? Me pones a soñar y yo soy muy soñadora. Primero, claro, es un momento difícil, ¿no? Para las mujeres, porque sabemos que a propósito de la pandemia de COVID-19 hay estudios que ya han determinado que hay un retroceso en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y eso es así, lamentablemente. Entonces, si esperábamos que la igualdad de género llegara al 2082, eso ya no va a ser así. Eso era lo que se calculaba, ¿no? Pero yo creo que es bueno a lo mejor ponernos algunas metas realistas. Nosotros, al menos como entidades fiscalizadoras superiores, para nosotros ya es muy importante lograr contar con una institucionalidad que se preocupe de estos temas. El mandato del grupo de trabajo en particular es por 3 años. Por supuesto renovable, y veremos las iniciativas y qué otras FS esperarán eventualmente poder hacerse cargo de este grupo de trabajo. Yo creo que algo muy importante en lo que podemos trabajar es, bueno, primero trabajar la cultura organizacional de las FS. Sensibilización y capacitación, yo creo que eso es algo posible, que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad de género, que entienda las diferencias cuando hablamos de género, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, como hablaba en un principio Aran. Muy importante empezar de ahí, y yo creo que eso es posible dentro del corto plazo. Luego, todo lo que tiene que ver con cultura organizacional, uso del lenguaje. En nuestra región, lamentablemente, es muy machista y se usan mucho los chistes, por ejemplo, para poder como dirigirse a muchas personas. Otra meta y algo bueno sería que las mujeres podamos ocupar cada vez más cargos de liderazgo y poder ir de a poco rompiendo ese techo de cristal, ¿no? Para poder ir llegando a lugares de toma de decisión. Eso es un llamado también que ha hecho muchas veces muchos órganos internacionales. Yo creo que eso es algo que es posible en 5 años. Respecto de algo en concreto para corrupción, bueno, es que yo creo que ocupando a las mujeres lugares más importantes dentro de las entidades de control, probablemente como beneficio, estos temas van a ir tomando más relevancia. Pero que creo que acompañar el proceso de como levantar la relevancia de la sextorsión, como la necesidad de tipificarla y como la necesidad de perseguirla y sancionarla, como un delito en sí mismo, como una falta de integridad en sí misma, por ejemplo, a través de los códigos de ética, por ejemplo, a través de los códigos de conducta. Eso también puede ser una medida que sería, para mi visión, perfectamente lograble en los próximos 5 años. Que eres una soñadora realista. Lo intento. Gracias, Susana. Vamos a dejarle la oportunidad al público también. Adriana, anunciaste al principio que existía la posibilidad de hacer preguntas. No sé si hay preguntas o invitamos ahora al público a escribir sus preguntas en el chat, por si los hay. Sí, invitamos a todos si quieren escribir. Más que nada vemos comentarios positivos de muchas felicitaciones, pero todavía no una pregunta concreta. Si alguno quiere hacer, ahora tiene libertad para hacerlo, con mucho gusto. Allí Vanessa, por ejemplo, Belén comenta muchas felicidades por el evento, la actualización del micrositio en el que ya está incluido el grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación. Lo que pide un poquito más de información sobre el webinario en conmemoración del 25 de noviembre. Genial. ¿Sí les cuento? Gracias, Susane. Ya vamos a enviar la información. Lo que pasa es que tenemos una agenda muy nutrida en la OLACEFS, entonces estamos respetando los tiempos que tiene cada uno de los eventos que estamos organizando, pero como ya se los adelanté, les paso el dato. El día 25 de noviembre a las 12 horas de Santiago, ahí me ayudan con la conversión del tiempo, que no es mi fuerte. A las 12 horas de Santiago se va a llevar a cabo el webinario que se llama ¿Y yo qué gano? Sextorsión en América Latina y el Caribe. Y contaremos con la presencia de la licenciada Susana Medina, que fue la presidenta de la Asociación Internacional de Juezas, y fue bajo su mandato
donde se presentaron los lineamientos sobre sextorsión para toda esta organización y que permeó, por lo tanto, al mundo a través de la Asociación Internacional de Juezas. Va a estar Ana Linda Solano, que es una destacada consultora en temas de género y corrupción, también acompañándonos, y Lourdes del Parragat, perdónenme si pronuncio mal el nombre, pues es un nombre catalán. Ella persigue efectivamente estos delitos de sextorsión en la Agencia Antifraudes de Cataluña. Entonces vamos a tener algo para poder ver desde lo más como ideológico y la concepción de sextorsión hasta la praxis. Así es que les esperamos. Pueden estar atentos a nuestras redes de OLACEFS y visitando nuestro sitio web www.olacefs.com para más información en el futuro. Perfecto, muchas gracias. Y veo aquí una pregunta también en el chat de Blanca Bianchi Caro Sánchez. ¿Cómo se puede transversalizar la perspectiva de género al trabajo de fiscalización, más allá de la cultura organizacional? Esa es una gran pregunta. Y es algo en lo que estamos trabajando colectivamente en el GTG para poder lograr. Te adelanto que una de las ideas que nosotros tenemos para el próximo año es hacer precisamente un kit de herramientas para poder generar auditorías con perspectiva de género. Porque aquí hay varias cosas que tenemos que precisar. Una cosa es hacer una auditoría sobre materias de género, como adelantaba el Contralor. Eso es algo que nosotros hemos hecho en OLACEFS, con esta, por ejemplo, esta auditoría coordinada que analizó la preparación de los gobiernos para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible quinto sobre igualdad de género. Y eso es algo que analiza precisamente las políticas y las acciones gubernamentales para la igualdad de género. Entonces eso es lo que nosotros podríamos llamar una auditoría de género. Pero otra visión, y a lo que debemos propender, es que todas las auditorías que hagamos puedan transversalizar la perspectiva de género, ¿verdad? Entonces eso implica partir por, uno, levantar el punto, ¿no? Es decir, esto deberíamos transversalizar la perspectiva de género en todas las auditorías. Dos, capacitar a las personas auditoras para que entiendan qué significa transversalizar la perspectiva de género, que puede sonar muy complejo, pero la verdad es que no es nada más que una técnica, una herramienta para analizar todas las acciones políticas, programas, y ver cuál es el impacto que tienen en hombres y en mujeres, ¿no? Propendiendo a que exista una igualdad de trato, que sabemos que hoy es distinta entre hombres y mujeres, y por lo tanto por eso vamos empujando, ¿no? Para tratar de tener igualdad sustantiva, que eso es lo importante, porque por supuesto, si miramos todas nuestras legislaciones, etcétera, vamos a ver que hay igualdad en el papel, ¿no? Si el problema es los hechos. Entonces, ese es el objetivo, lograr que cualquier auditoría sobre un puente, sobre una obra pública, una gran obra pública, pueda tener esa perspectiva de género. Porque por ejemplo, si el puente que estamos en esta ciudad y el puente implica que el colegio, por ejemplo, de niños y niñas, al otro lado del puente, tenemos que lograr una manera que sea eficiente, por ejemplo, para que las personas que van a dejar a los niños al colegio puedan ir y regresar bien a su lugar de trabajo, por ejemplo. Y eso sería incorporar la perspectiva de género en una auditoría de una obra pública, por ejemplo. Pero es una gran misión y nosotros que vamos a hacer no tengo claro bien si el próximo año o el subsiguiente, pero este kit de herramientas para poder auditar con perspectiva de género. Hay algunas luces, les invito a revisar también, que están colgados en nuestro sitio web, algunos trabajos que ha hecho la CAF, que tienen que ver con esto, se los invito a revisar. Tenemos un sitio web particular que es género.olacefs.com. Ya se los podemos escribir en el chat y ahí pueden ver algunos de nuestros productos y seguir conectadas y conectados con las cuestiones que estemos levantando para estos temas. Muchas gracias, Daniela. Veo que hay mucho conocimiento y experiencia ya reunidas en tu persona y ojalá vamos a tener muy pronto la oportunidad de participar en esos eventos, actividades y conocer más los impactos del grupo de género de OLACEFS que ustedes están liderando en este momento. No hay más preguntas del
en el chat si estoy viendo bien. Adriana, No hay preguntas, pero sí un comentario por parte de Ángela, Ángela María Escobar de Colombia. Me ha parecido muy interesante el panel. A lo que han mencionado añadiría la importancia y la necesidad de incluir el tema de género en el proceso de debida diligencia en la empresa, no solamente desde la función del compliance, sino también desde la debida diligencia en derechos humanos. Creo que es un momento clave para empezar a articular estos dos procesos y buscar los elementos que les permitan dicha relación. El género, la diversidad y la no discriminación es uno de ellos. Muy bien, muy pertinente el comentario y de hecho en esta conferencia también estamos trabajando la interseccionalidad del tema anticorrupción con los derechos humanos y la debida diligencia. Así que les invito a seguir también las otras sesiones que tenemos todavía hoy y mañana en el marco de esta conferencia. Y con esto quisiera cerrar esta parte y, bueno, devolverte la palabra a ti, Adriana. Sí, muchas gracias. Al Contralor. Gracias. Y a Daniela por las explicaciones. Adriana, por favor. Sí, muchas gracias al Contralor Jorge Bermúdez, muchas gracias Daniela, muchas gracias Susane. Ahora quisiera presentarles con ustedes a Jorge Vadillo. Jorge Vadillo cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría interna, financiera, de gestión, forense e informática. Es miembro del directorio y postpresidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. Jorge, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Para mí un agrado estar aquí y ser parte de este foro, de este webinar, de este conversatorio. Voy a compartir pantalla para a través de algunas diapositivas hacer el cierre de esta interesante y muy importante actividad. Ok. ¿Se ve mi pantalla, Adriana? ¿Se ve bien? Sí, súper bien. Perfecto, voy a poner ahí el puntero. Bueno, para mí es un agrado, agradezco mucho la invitación para ser parte de esta actividad en el marco de la 6ª Semana Regional de Integridad en América Latina, organizada por Alliance for Integrity. En concreto, con esta actividad que es este conversatorio sobre la perspectiva de género y gobernanza, impacto multidimensional. Me corresponde a mí hacer una síntesis desde una perspectiva regional, lo que aquí se ha conversado, estos temas tan importantes e interesantes que se han tratado en esta actividad. Bueno, me pareció desde la propuesta, desde cuando fui invitado, muy interesante porque esta actividad hace una combinación que no se ha visto mucho en los últimos años y es necesario visibilizarla y lograr esas sinergias, que son los temas de integridad en concreto para este conversatorio que estamos teniendo, que son los temas de integridad frente a la corrupción, los temas de equidad frente al tema de la discriminación de género, junto además con la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y en concreto este tema de el combate a la corrupción con la integridad y de la equidad de género apuntan a 4 de los 17 ODS. El objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. El objetivo 5, igualdad de género. Y el objetivo 3, en cuanto a salud y bienestar. Y es importante visibilizar y tener esta perspectiva de sinergias, porque los ODS no son objetivos sueltos, tienen una sinergia entre sí, pero además otros esfuerzos y otras temáticas que deben ser abordadas, como la integridad y la equidad de género. En esa línea, quería presentar y compartir algunas cifras que concuerdan lo que se ha mencionado por los panelistas en el conversatorio previo. Bueno, ¿cómo afecta la corrupción de forma diferenciada por género? Como se ha mencionado aquí en esta actividad, bueno, esta suele afectar de manera diferenciada a grupos con atributos específicos a su identidad de género, como mujeres o personas LGBT. Así, la corrupción puede agudizar la discriminación de género preexistente.
Existen formas específicas, además de corrupción, que afectan especialmente a mujeres, como la sextorsión, que también se había mencionado aquí, que es el abuso del poder para extorsionar un favor sexual a cambio de algo que está en su poder para otorgar o retener. En América Latina, 1 de cada 5 personas ha vivido o conoce a alguien que haya vivido un caso de sextorsión. Además, las mujeres están más expuestas a tener que pagar sobornos por servicios de salud, educación, entre otros, y es más probable que las denuncias hechas por mujeres no sean tomadas en serio. Esta lámina preparada por Alliance for Integrity también se menciona, bueno, ¿qué pueden hacer las organizaciones, las empresas? Bueno, 1, tipificar la sextorsión dentro del análisis de riesgos. 2, capacitar al personal sobre el tema. 3, implementar controles y protocolos de prevención para evitar corrupción y discriminación de género. 4, tener una perspectiva de igualdad de género, no discriminación y no violencia. Y 5, crear canales de denuncias para estos casos de sextorsión o discriminación de género que protejan a las y los denunciantes. ¿Y cómo esto beneficia a las organizaciones públicas y privadas? Bueno, va a propiciar una cultura más ética e inclusiva y de confianza que puede mejorar la productividad y la rentabilidad. Además, ayudará a mantener el talento deseado en la empresa. Se genera un efecto reputacional positivo que abre nuevas oportunidades de negocio y aporta a reducir la brecha salarial y a crear una sociedad más equitativa, inclusiva y libre de violencia. Quería hacer referencia a algunos documentos que se han mencionado a lo largo de este conversatorio y otros adicionales. Uno de ellos en el ámbito en donde yo me desenvuelvo, que es el mundo de la auditoría interna, y por mi trabajo como auditor interno en el sector público y privado a lo largo de los años, es este documento que habla sobre mujeres en auditoría interna. Y del mismo quise destacar este par de párrafos que señalan que las mujeres en la profesión aportan diferentes perspectivas, conjuntos de habilidades y rasgos de personalidad que son especialmente importantes para la auditoría interna, sabiendo que el trabajo de auditoría interna tiene dentro de sus aristas una faceta de ética, integridad y lucha contra la corrupción. Los auditores internos deben desempeñar muchas funciones e interactuar a diario con una variedad de partes interesadas. Las mujeres, a las que tradicionalmente se considera que son fuertes en temas de actividades multitarea y oyentes atentas, pueden ser especialmente adecuadas para estas responsabilidades. Sin embargo, las mujeres también enfrentan una variedad de desafíos a medida que progresan en la profesión, como manejar un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida, aprovechar los rasgos tradicionales de personalidad femenina y navegar con éxito en la política de la oficina. Y otros 2 documentos que quisiera destacar que redondean, complementan lo que se ha mencionado en este conversatorio son, 1, este artículo de Alliance for Integrity que habla sobre el rol de la mujer en la lucha contra la corrupción, en donde nos menciona que hay una falta de datos sobre la correlación entre las mujeres y la corrupción debido al hecho justamente de que hay una falta de mujeres en los puestos directivos de las empresas. Pero sin embargo, la investigación sobre el papel de la mujer en la lucha contra la corrupción, aunque está en pañales, aunque está iniciando, desde todos los ángulos permite ver que las mujeres son firmes defensoras contra los comportamientos corruptos que impactan negativamente en sus vidas y en sus familias. Tanto las instituciones como el sector privado deben intensificar sus esfuerzos en ese sentido para tener sistemas responsables que no solo empoderen a las mujeres en todos los niveles, sino que también creen las estructuras para combatir la corrupción de manera efectiva. Y este mismo artículo de Alliance for Integrity señala lo siguiente. Dice, a medida que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo, se dispondrá de más datos sobre el tema, lo que permitirá extraer conclusiones exhaustivas sobre si las mujeres son menos corruptas que los hombres. Sin embargo, mientras tanto, se puede decir que existen varias razones para incluir a las mujeres en todos los niveles de las empresas. Un enfoque de derechos humanos, el caso de negocio para mejorar el ambiente y el clima laboral, o la posibilidad de reducir la corrupción. Y quería destacar de este documento que lo mencionó Aran Mayola en su participación y en su intervención, The Time is Down. Me parece un documento muy completo, muy interesante, muy recomendable para profundizar el tema de equidad de género y lucha a la corrupción. Y este documento, The Time is Down, ahora es el momento para abordar las dimensiones de género en la corrupción, señala algunas conclusiones muy interesantes. En este documento se destaca que, si bien las primeras investigaciones y debates sobre la conexión entre género y corrupción se centraron en la cuestión de si las mujeres eran el sexo justo o el más correcto, unos 20 años después se han llegado a comprender que la respuesta no es tan sencilla como se pensaba originalmente.
La corrupción afecta a mujeres y hombres de manera diferente debido a las normas sociales y culturales que influyen en cómo las personas interactúan y cómo acceden a servicios públicos y cómo la educación y la atención médica. Por ejemplo, debido a sus necesidades de atención de la salud reproductiva, las mujeres son desproporcionadamente vulnerables a la corrupción en este sector. Y además es probable que mujeres puedan ser objeto de corrupción vía la extorsión sexual o la sextorsión, como se ha mencionado. Y este documento nos habla de la importancia y esta relación de sinergia que hay entre los esfuerzos de la lucha contra la corrupción y una igualdad de género, que se refuerzan mutuamente, con varios ejemplos que son abordados en el documento y que se mencionaron aquí. Estos esfuerzos anticorrupción, como una mayor transparencia en los procesos de contratación pública, también se benefician de romper el status quo mediante la interrupción de redes colusorias, así como de requisitos incorporados como la igualdad de remuneración para hombres y mujeres. Estas sinergias pueden allanar el camino para una postura y un enfoque innovadores, más inclusivos e igualitarios en las instituciones públicas y en la sociedad en su conjunto. Para ir avanzando hacia el cierre, quisiera destacar algunos aspectos de las intervenciones que hemos tenido en este conversatorio. Bueno, empezaba Aran Mayola desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y él arrancaba diciendo que esta es una actividad de reflexión. Y me pareció muy importante porque justamente eso es lo que tenemos que hacer y continuar haciendo, reflexionar sobre estos dos temas. Y conectarlos además, porque si bien se ha venido hablando y trabajando mucho sobre la lucha contra la corrupción en los últimos años y el tema de la lucha por una adecuada equidad de género, es bueno también conectar y lograr sinergias, como entre estos dos conceptos. Aran nos hablaba de la importancia de entonces reflexionar sobre esto, trabajar en la transversalización de la perspectiva de género, la equidad de género desde las entidades de fiscalización superiores, y nos hacía un recorrido interesante sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo desde Naciones Unidas, incluyendo lo que nos mencionaba la declaración de junio de este año, haciendo esta conexión y destacando esta sinergia entre equidad de género e integridad para una lucha contra la corrupción. Y nos destacaba el potencial que tiene esta sinergia. Por su parte, el señor Contralor Jorge Bermúdez, en su intervención junto con Daniela Santana, ambos de la Contraloría de Chile y de la OLACEPS, ellos destacaban algunos aspectos muy interesantes ya desde la perspectiva concreta de cómo se aborda esto en las entidades de fiscalización superior en nuestra región en Latinoamérica, en concreto en la Contraloría de Chile, pero también por su rol dentro de lo que es OLACEPS, la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Y en su intervención, ellos destacaban la importancia de la equidad de género en las entidades fiscalizadoras, no solo para mejorar su gestión, sino que además para algo que me pareció muy interesante, liderar con el ejemplo. Como una entidad fiscalizadora superior, ser vistos como el ejemplo y entonces dar ese ejemplo de equidad de género. También nos comentaban cómo desde OLACEPS se ha abordado el tema de la no discriminación y la equidad de género y que se ha venido trabajando ya en los varios últimos años, sobre todo con fuerza desde 2012 con una declaración de Santo Domingo, y que ha habido ejercicios incluso de auditorías de colaboración internacional sobre el tema, incluso una de ellas abordando el tema de equidad de género en un ejercicio que fue no solo regional, sino iberoamericano, dejando planes de acción para fortalecer y mejorar en ese camino. Se creó además el grupo de trabajo de género y no discriminación, que ya el mismo hecho de crearlo, lo destacaba el señor Contralor, genera visibilidad al tema y da cuenta de la importancia que tiene. Y luego de la intervención del señor Contralor, Daniela Santana nos mencionaba también varios aspectos clave sobre este tema. Y nos destacaba, por ejemplo, el tema de la política, en donde se destacaba el valor de la diversidad, ya no solo en cuanto a género, sino en su concepto más amplio, con recomendaciones que se habían emitido para abordar el tema en las entidades fiscalizadoras superiores. Y también se destacaba ahí la importancia de combatir esta faceta de la corrupción que es la extorsión sexual o sextorsión, como se dice, que es una corrupción que afecta claramente de manera más fuerte a las mujeres. Y se mencionaba
también la importancia de implementar una perspectiva de género en las auditorías en general. Es decir, ya no solo en auditorías puntuales que tengan que ver con temas relacionados específicamente con equidad, sino que Daniela nos mencionaba que es importante el empezar a incorporar en las auditorías en general la perspectiva de género en dichas auditorías, que es un concepto muy, muy importante. Ya no solo hacer auditorías de temas de género, sino en las auditorías de otros tipos, incorporar esa perspectiva para lograr un fin superior importante, que es el que ella mencionaba, que es el de la igualdad significativa, que también me pareció interesante el tema, porque no es una igualdad, sino lograr una igualdad significativa. Digamos, es decir, uno puede lograr una igualdad, pero uno no busca una cierta igualdad superficial, sino una igualdad significativa. Haciendo ese breve recorrido sobre las participaciones interesantes previas en este conversatorio, paso a hacer mi cierre. Quería compartir como parte de este cierre esta frase que la compartí para una actividad de Alliance for Integrity del año pasado, una campaña anticorrupción y para promover la integridad, en donde yo quería sintetizar en una frase el impacto final de la corrupción, porque no siempre, aunque se ha trabajado mucho en ello en estos últimos años, pero no siempre está visibilizada la afectación humana de la corrupción. A veces todavía se tiene la idea de que es dinero que se roban, pero esto va mucho más allá, como claramente lo hemos visto en este conversatorio. La corrupción es condenable siempre y en todo momento, y más aún en tiempos de crisis, porque los corruptos no solo roban dinero, en realidad se roban la salud, la educación, el desarrollo y los sueños de una sociedad. Y haciendo una variación a esa frase anterior que acabo de presentar, yo diría que la corrupción y la discriminación de género son condenables en todo momento y más aún en tiempos de crisis. A modo de cierre final, compartir cuatro ideas que son en las que hemos girado en este conversatorio, en que nos ha ayudado Adriana con la coordinación y que en la parte de conversatorio Susan Friedrich estuvo interactuando con los panelistas. Bueno, como comentarios finales, quisiera destacar estas cuatro ideas. Bueno, la integridad es fundamental en la lucha contra la corrupción, así como la equidad es fundamental en la lucha contra la discriminación de género. Y aunque se ha trabajado mucho en estos dos puntos por separado, es muy valioso que vamos a entender, analizar, evaluar y ver la relación, la correlación que tienen y la sinergia que pueden tener. Y es así, existe una importante sinergia al considerar la equidad de género como un elemento clave para combatir la corrupción. Y este tiene dos miradas. Esta relación entre integridad para combatir la corrupción y equidad de género para combatir la discriminación de género tiene una correlación y tiene dos miradas. Uno, combatir la corrupción en general, pero haciendo visible que la corrupción afecta de manera diferente según el género en determinados contextos. Entonces, saber que la corrupción puede ser incluso una forma de agravar una situación de discriminación en determinados contextos. Eso desde el lado, entonces, de las víctimas de corrupción en un contexto además de discriminación. Pero la otra mirada es, bueno, cómo aprovechar una equidad de género para combatir la corrupción, desde el lado de empoderar a las mujeres para que desempeñen un rol de gestión o de control para combatir y ayudar a disminuir la corrupción, es decir, la participación de la mujer en instituciones públicas y privadas en distintos roles de gestión y de control, por ejemplo, desde las entidades fiscalizadoras superiores, para romper el status quo, que incluye sistemas de corrupción institucionalizada. En resumen, la integridad y la equidad de género como elementos conjuntos en la lucha contra la corrupción se han considerado en algunas organizaciones en la región en los últimos años, pero aún todavía de manera muy, muy limitada comparado con lo que se quisiese y lo que se necesita. Todavía se puede y se debe seguir trabajando en ello, pues el potencial de beneficios es muy amplio. Esas serían mis palabras de cierre y nuevamente muy agradecido de ser parte de esta actividad. Muchas gracias, Jorge. Quisiera agradecer nuevamente a todos los panelistas el día de hoy. Muchísimas gracias, Aaron Mayola. Muchísimas gracias al Contralor de Chile,
Jorge Bermúdez, muchas gracias. Daniela Santana. También gracias Susanne Friedrich por estar aquí con nosotros, Jorge Vadillo. Les quisiera pedir si podemos hacer una foto grupal para las comunicaciones en redes y a los participantes que están presentes también les quiero agradecer por estar aquí. Les mandamos allí un link para una encuesta que nos ayudaría muchísimo para una mejora continua. No les tomará más de 2 minutitos y mientras tanto nos quitamos también la foto para las comunicaciones en redes. Si me pueden ayudar Cami o Fer por parte del equipo y nos dicen cuándo salió la foto. Claro, Adri, muchas gracias. Entonces sacamos en 3, 2, 1. Listo, perfecto. Genial, gracias Fer. Bueno, más que nada agradecerles nuevamente a todos y invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Allí justamente Fer lo acaba de compartir. Pueden seguir con la conversación, el hashtag Integridad IODS. Gracias nuevamente a todos, Susanne, Aran, Jorge, al Contralor y a Daniela por estar aquí presentes y a todos los participantes. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias. Gracias. Los Hasta invitamos pronto. a los siguientes eventos. Todavía continuamos mañana. Muchas gracias. Chao, Aran, Jorge, Susana.